Por lo general, cuando Pepa se enferma, sus padres llaman al médico y la vida vuelve a la normalidad. Esta vez, sin embargo, las cosas han empeorado mucho. Es la primera vez que los médicos tienen que lidiar con esta enfermedad. Su vida está arruinada. Todo comenzó cuando Pepa ahorró su dinero y fue a un parque de atracciones, donde compró un boleto a la señora Liebre. Esperaba ganar un paseo en globo aerostático, pero lo único que obtuvo fue un refresco. Estaba muy decepcionada. Vio otro premio en la mesa de la señora Liebre, un amuleto de la buena suerte. En ese momento, pensó en que siempre se metía en problemas. Quizás solo era mala suerte. Sabía que era solo un souvenir barato que no cambiaría nada. Esos talismanes solo funcionan en los cuentos de hadas. Pero, si existiera en la vida real, podría hacer tantas cosas. Daría cualquier cosa por él. Al día siguiente, Pepa seguía triste. Vio un brillo en el suelo. Era un colgante. Era inusual. Brillaba de una manera que las joyas comunes no lo hacen. Pepa estaba feliz. Creía que los sueños se hacían realidad, y que era el amuleto que tanto deseaba, pero aún debía probarlo. Convenció a sus padres para ir al parque de atracciones otra vez al día siguiente. Lavó el colgante para quitarle la tierra y lo escondió bajo su ropa para que nadie supiera su secreto. Se fue a la cama llena de esperanza. Cuando llegó al parque, lo primero que hizo fue correr hacia la señora Liebre. Funcionaba. Ahora nunca se lo quitaría. Disfrutó mucho del paseo en globo. Fue el mejor día de su vida. Al despertar al día siguiente, miró por la ventana. Había charcos por todas partes, justo como a ella le gustaba. El colgante seguía funcionando. Sin embargo, le picaba la piel. Tenía una extraña irritación en el cuerpo, pero Pepa no le dio mucha importancia. Con el tiempo, empeoró. Un día, mamá cerdita le preparó una deliciosa pizza. ¡Qué suerte! Pero Pepa no quiso comerla. Había perdido el apetito por completo. Luego vinieron los dolores de cabeza. No podía soportarlo más. Decidió que el talismán estaba maldito, pero era un artefacto. Pensó que lo correcto era donarlo a un museo. Así, su descubrimiento aparecería en todos los periódicos. Pepa pidió a sus padres ir al museo al día siguiente. Se quitó el talismán para detener la maldición y lo escondió bajo su almohada. Sus padres habían planeado unas vacaciones para mañana. Además del museo, visitarían las montañas. Pepa se fue a dormir, esperando que al entregar el talismán al día siguiente, su tormento terminaría. Pero por la mañana, se sintió mal. Apenas podía contener las náuseas. Aún así, intentó no demostrarlo. Guardó el colgante en su bolsillo y se marcharon. Poco después, a Pepa le dio mareo en el auto. Dijo que no podía seguir, pero los boletos ya estaban comprados. Por suerte, cerca estaba la casa del abuelo Cerdito, donde decidieron dejar a Pepa. Ese día, solo estuvo acostada viendo televisión, sin saber qué hacer. Puso el colgante bajo el sofá y se fue a dormir. Pero a la mañana siguiente se sentía tan mal que no pudo levantarse. Llamaron a una ambulancia. Los médicos no creyeron su historia de la maldición. Les pareció muy poco científico. No entendían qué le ocurría hasta que el doctor Oso Brown recordó los síntomas y decidió investigar. Toda su ropa emitía radiación. Todos quedaron en shock. En el pasado, la gente no sabía del daño de la radiación y usaba sustancias radiactivas en vajillas y joyas por su hermoso color. Este colgante era uno de esos casos. Ayudó a indicar el tratamiento. No te preocupes. El médico dijo que Pepa va a estar bien. Me tomé un día libre del trabajo para... Cuando llegó a casa, vio que estaba marcada con señales de peligro radiactivo y la entrada estaba bloqueada. El edificio ahora era peligroso. Llamó desesperado al abuelo Cerdito, pero su casa también estaba contaminada. Se quedaron sin hogar. Ni siquiera tenían suficiente dinero para tratar al loro Polly, que resultó ser más sensible a la radiación, y murió. Los padres de Pepa lograron encontrar una salida. Les daban a sus hijos a sus amigos para dormir fuera de casa, pero se vieron obligados a acurrucarse juntos, comiendo comida del jardín. Pepa siempre soñó con tener una mascota. Le pedía constantemente a papá Cerdito y mamá Cerdita que le compraran un conejillo de indias o un loro, pero siempre se negaban. Decían que cuidar de esos animales era demasiado complicado. Sobre todo se enfadaban cuando traía animales salvajes a casa. Le recordaban que ya tenía a Goldie, su pez dorado, pero no podía jugar con él en su casita de muñecas. Un día, al entrar al baño, vio una araña en el lavabo.
Recordó un programa de televisión que había visto. Las arañas son inofensivas, y les tienes más miedo tú a ellas que ellas a ti. La recogió y la llevó a su habitación. Ahora era su nueva mascota, pero sabía que mamá cerdita no aprobaría esto. Pronto, sintió un dolor agudo en la mano, aunque no le dio importancia. Pero pronto su brazo se enrojeció y perdió sensibilidad. Peppa tenía miedo de decírselo a su mamá, y se repitió que las arañas eran seguras. Un minuto después, se sintió tan mal que ni siquiera recordó dónde había ido la araña. El mareo la invadió y la fiebre subió. No quería aceptar que algo andaba mal. Creía que solo necesitaba descansar. Sus brazos no respondían, su cuerpo entero se agarrotaba. Cuando cayó al suelo entendió que necesitaba ayuda. Intentó gritar, pero el shock anafiláctico convirtió su voz en un jadeo. Se arrastró hacia la puerta, esperando que mamá cerdita viniera a ayudarla. Pero sus fuerzas la abandonaron. Poco después, George entró en la habitación. Vio a su hermana inconsciente en el suelo, con el brazo hinchado y el rostro pálido. Supo que algo grave pasaba. Corrió a avisar a su mamá, pero al girarse, vio una araña cerca de las escaleras. George estaba aterrado. Comprendió que la araña había hecho esto. Cerró la puerta y la sostuvo, con el corazón latiendo fuerte. No sabía cómo ayudar a su hermana. Nadie podía oír sus gritos. Temía que la araña atacara a sus padres, pero se sentía impotente. Mientras intentaba sacar la araña afuera, escuchó gritos. Era George, que llevaba minutos pidiendo ayuda. Corrió a la habitación, olvidando cerrar la puerta, y vio a George acurrucado en un rincón, temblando de miedo, mientras Peppa yacía inconsciente y pálida. Llamaron a una ambulancia y Peppa fue llevada al hospital con una intoxicación severa. A George le costó mucho calmarse, pero finalmente logró dormirse en su cama.